Para comenzar con este episodio quiero hacer lo que muchas personas en YouTube te dicen que no hagas cuando quieres crecer un canal, cuando quieres empezar un nuevo proyecto. Y es que primeramente quiero agradecerte por el hecho de que estés escuchando este podcast, ¿vale? De que estés escuchando este material, ya sea que llegaste por algún enlace que publiqué por ahí, ya sea por Instagram, por X, por TikTok, o que incluso llegaste porque YouTube te recomendó este contenido. Independientemente de eso, quiero agradecerte porque estés aquí el día de hoy, porque sí, si te das cuenta, Comunicando Consultoría todavía se trata de un lienzo en blanco, ¿vale? Es un proyecto que apenas va arrancando y yo sé que es bien curioso que un proyecto empiece de esta forma, alojando este formato de video, este podcast, porque es lo único que es un podcast en el cual pues yo quiero tratar temas relacionados a la comunicación. Pero antes de platicarte más de qué se trata todo este espacio de Comunicando Consultoría, quisiera platicarte brevemente sobre mí, ¿vale? Yo me llamo Carlos Baquedano, estudié la licenciatura en comunicación, actualmente tengo 25 años, me considero un profesional de la comunicación y hoy por hoy estoy estudiando un posgrado en mercadotecnia. Siempre me he considerado una persona apasionada por compartir. Y no solamente por compartir videos, por compartir anécdotas, sino que en general por compartir experiencias y sobre todo de hacerlo a través de mi voz. ¿Qué sucede? Que este camino que he seguido para llegar al punto en el que estoy el día de hoy y al punto de tener como mantra de vida esta frase, el compartir experiencias a través de mi voz, no ha sido para nada constante y sobre todo ha sido una montaña rusa de emociones, de retos y sobre todo de mucho crecimiento, ¿vale? Pero pues mi intención con este espacio es poder compartirte precisamente algo de ese camino y que espero que te ayude en tu vida profesional y también, como no, en la parte personal, ¿vale? Y para comenzar platicándote de qué se trata todo este tema de Comunicando Consultoría, primeramente quiero hablarte un poquito acerca de los orígenes en donde surge prácticamente todo el deseo de crear contenido, ¿vale? Y es que te platico, realmente yo empecé con toda esta onda de subir videos a YouTube, no te miento, aproximadamente en el año 2012, si no mal recuerdo, 2012, 2011 por ahí, que fueron las fechas en las cuales yo tuve mi primer teléfono celular inteligente, o sea, mi primer smartphone. Lo tuve por esas fechas, un regalo de Navidad por parte de mis papás. ¿Y qué sucede? Que me enamoro del mundo de la tecnología, ¿vale? Recuerdo que era un Samsung Galaxy Ace. Coméntame aquí abajito si es que te acuerdas de ese teléfono, si lo llegaste a tener, un Samsung Galaxy Ace. Y yo me acuerdo que fue mi primera incursión a Android, ¿vale? A este sistema operativo. Y me voló la cabeza. Lo mucho que podías hacer con esos teléfonos en la palma de tu mano era impresionante. Entonces, ¿qué pasa? En mi afán por querer también, ahora sí que conocer más de este sistema operativo, te comparto que mi lugar feliz era YouTube. Yo me la pasaba viendo videos relacionados a aplicaciones, reseñas, estos famosos reviews de equipos, de teléfonos, y para mí era una locura. Entonces, ¿qué pasa? De tanto ver este contenido, de tanto involucrarme en este mundo, pues me surge la necesidad y las ganas a mí realmente de yo querer replicar y poder hacer mi propio canal de YouTube. Entonces, mi vida como creador de contenido empieza cuando yo tenía 13 años, te digo 13 o 12 años más o menos, subiendo videos sobre el tema de Android y aplicaciones, etcétera. Obviamente videos bastante sencillos. Yo me acuerdo que grababa con una cámara digital que tenían mis papás por ahí, ya saben, de las que se usaban para tomar fotos antes familiares, por ejemplo. Pues de estas, y con eso grababa mis manitas y mi teléfono, pues ahí mencionando cierta aplicación. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, desde ese entonces me he dedicado, yo siempre digo que como que en temporalidad, siempre por temporadas, por sesiones, pues estar subiendo diferentes tipos de videos a YouTube, porque ya te cuento que he experimentado con creación de contenido de toda índole posible. O sea, desde yo grabándome con mi voz, con mis manos, hasta incluso ediciones de series que a mí me gustaban, llámese Pokémon, llámese Naruto, ¿no? Cuando en YouTube se solía consumir muchísimo de este contenido, pues me gustaba agarrar el editor de video y empezar a experimentar, a crear. Me acuerdo que incluso alguna vez llegué a hacer un video de Naruto contra Sasuke, ¿verdad? Si eres de la comunidad geek y conoces de Naruto y toda esta cuestión,
pues sabrás que estuvo muy popular en los años 2009, 2010, más o menos, 2008 incluso, ese famoso AMV de Naruto contra Sasuke con la canción de In the End de Linkin Park, de fondo y así. Alguna vez se me ocurrió hacer un video así, pero con una canción de Big Time Rush. No me juzguen, ¿ok? Simplemente estaba experimentando y sobre todo, pues me gustaba, hombre, lo que estaba realizando. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a experimentar toda clase de contenido, pero ¿qué sucede? También empiezo a crecer, ¿vale? A madurar, tanto como persona como estudiante en ese entonces. ¿Y qué pasa? Realmente el tema de hacer videos en YouTube para esas fechas, recordemos 2012 más o menos, 2011, era bien visto, sí, si tu canal de YouTube era gigante, ¿vale? Si tu canal era reconocido, si ya tenías muchos suscriptores, que para ese entonces me acuerdo que llegar a 1 millón de suscriptores era un hito, era una locura, ¿vale? Entonces, nada, solamente se veía bien si tenías un canal más o menos enfocado y que ya tuviera cierta trayectoria, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasaba? Que si alguien empezaba a hacer videos de lo que le gustara, pues no es como hoy, que la gente hasta te aplaude y te dice, wow, qué bonito, y donde realmente todos hacen videos, sino que era mal visto. O sea, no mal visto, pero sí tenía un cierto grado como de, bueno, ¿qué le pasa? Está como rarito, ¿no? Por así llamarlo. Ojo, contexto, esto es en México, ¿vale? Yo soy mexicano, entonces, pues ahí te voy platicando un poquito. Digo, reitero, por si alguien que esté escuchando este material es de otro país, ajeno al mío, pues bueno, te doy un poquito del contexto, ¿vale? El caso es que todo agarra un poquito más de forma cuando ingreso a la universidad, ¿vale? Mi tema con la universidad siempre digo que fue de lo más interesante, puesto que yo no sabía qué quería hacer de mi vida. Lo único que sabía era que quería patear una pelota, ponerme la playera de mi selección y ser futbolista profesional. Eso era lo que yo sabía, eso era lo que tenía bien claro, pero ¿qué sucede? Tristemente, mi desarrollo profesional, mi camino no fue por ahí, ¿vale? O sea, por cuestiones de la vida, porque era muy malo, no es cierto, pero por cuestiones de la vida, realmente, pues, no fui futbolista, ¿vale? No seguí el camino del fútbol. Y en este intervalo de empezar a ver qué hago con mi vida, qué estudio, qué puedo hacer, que si me voy a ser doctor, que si voy a ser abogado, contador, no sé, pues descubro que lo que a mí me apasionaba como hobby, el hecho de poder editar, el hecho de poder compartir, el hecho de poder transmitir mensajes a través de los diferentes medios, pues tenía un nombre y una profesión, y era todo el mundo de la comunicación. Hago mención honorífica a mi maestra Cristina de la preparatoria, porque gracias a ella me ayudó a encaminarme, me encaminé básicamente a lo que hoy por hoy hago y me encanta hacer. Entonces ahí mención honorífica para Miss Cristi. Y hombre, pues nada, empiezo a estudiar esta carrera sin mucha expectativa. ¿Qué pasa? Que al final, o sea, lo primero que yo decía era de que el tema de la voz, la radio, etcétera, para mí no era relevante. O sea, yo pensaba que era un formato ya que estaba en las últimas, ya obsoleto. Te estoy hablando del 2017, que fue cuando entré a la universidad. Y obviamente te estoy hablando desde mi ignorancia, ¿vale? Porque debo decir que era bien ignorante. ¿Qué sucede? Que particularmente pues empiezo yo a estudiar, empiezo a tener clases relacionadas pues también a la teoría y a la práctica, porque es todo un mundo, la comunicación es todo un mundo. Y en una de esas me topo con mi clase de radio. Obviamente para esta clase yo llevaba ya bastante prejuicio, ¿vale? Llegaba con mucho prejuicio a la clase porque no tenía ni idea del poder que tenía la voz y de la gran herramienta que es para el ser humano en general, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que entro a esta clase, poco a poco me empiezo a desenvolver más y descubro que es un mundo que me encanta y es una cuestión que me fascina bastante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Y a lo que voy con todo esto es que voy avanzando en mi etapa universitaria durante mis 4 años de carrera, voy avanzando y todo, y de repente en el 2020, toma papá, vámonos todos a la casa, vamos todos a guardarnos, a encerrarnos, porque sí, llegó la dichosa pandemia por COVID-19. Y mira, no quiero hacer énfasis en esta cuestión porque siento que ya hablar de pandemia, durante muchos años estuvo súper metido en la gente el tema de la repetitividad de este término. Entonces, mira, tal cual, entró la pandemia, listo. Obviamente entramos a confinamiento y en ese tiempo es cuando decido retomar todo el tema de YouTube, pero de una manera un poquito más seria hasta ese punto, seria entre comillas, por así llamarlo.
porque decido enfocarlo a la producción audiovisual para principiantes, que sí, se alineaba mucho con lo que yo estaba, pues ahora sí que desarrollando en la universidad, esta pasión, esto que me encanta, justo lo empiezo a desarrollar en la universidad y hombre, pues ahora sí que se va desenvolviendo de gran forma, ¿no? Me encantaba y todo y quise transmitirlo, quise llevarlo al campo de YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo nuevamente a subir mis videos, empiezo a meterles un poquito más de producción, me animo a salir a cuadro, porque para ese entonces todavía no salía a cuadro en mis videos, como tal, yo grabándome y así, y descubro que me encanta, que me fascina y que sorpresivamente a la gente le empieza a gustar. Empiezo a crecer este canal hasta hoy por hoy, tener una cantidad más o menos de 8,600 seguidores por ahí en YouTube, suscriptores pues. Pero ¿qué sucede? Bienvenido a la vida adulta. Comienzo un trabajo, ya graduándome de la universidad y todo, o sea, ten en cuenta que ya me había yo graduado. Comienzo básicamente un nuevo trabajo, un trabajo de oficina, que es el que incluso actualmente yo tengo, ¿vale? Al que actualmente pues me deja mis ingresos. Entonces, ¿qué sucede? El tiempo se me vuelve una locura. Es decir, le metí muchísimo empeño a este nuevo trabajo porque era un área completamente diferente, ¿eh? Te digo que era más relacionado pues al tema de la mercadotecnia y las ventas, que de hecho gracias a eso es que estoy estudiando mi posgrado actualmente. Pero nada, o sea, el caso es que de verdad los tiempos se me complican, según yo, ¿verdad? O sea, empiezo a meterle otras cosas, otros proyectos y pues nada, nuevamente se queda en pausa el tema de YouTube. Pero vale, llegado hasta este punto es cuando quiero precisamente mencionarte que este año ha sido un año de demasiado crecimiento, demasiadas experiencias. Te estoy hablando del 2024 para mí. Es un año que me ha ayudado muchísimo a crecer como persona y que sobre todo me ha dado mucha perspectiva respecto a lo que yo quiero hacer para un futuro cercano y de lo que quiero hacer realmente con mi creación de contenido, porque sí quiero hacerlo. ¿Qué sucede? Llevo ya unos meses platicando y siempre pues con conocidos y todo, hablando acerca de que quiero hacer un relanzamiento de mi marca personal. Y justamente quiero platicarte de esto. Llevo ya también unos meses preparando este relanzamiento. Yo espero genuinamente que cuando este capítulo esté publicado, pues definitivamente ya tenga todo listísimo, ya tenga yo algunos videos subidos a mi canal, porque sí, mi medio principal es mi canal de YouTube. Obviamente hay algunos complementarios, ¿no? Como Instagram, TikTok y así, pero el principal es YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Quiero relanzar esta marca personal y presentarme ante el mundo como Carlos Baque. El Baque es un tema bien interesante también porque, pues no tiene nada del otro mundo, ¿no? O sea, es una reducción de mi apellido, Baquedano, Baque. Desde pequeños, a mí y a mis hermanos nos llaman así, Baque, 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 no sé por qué, pero bueno. El caso es que me gusta, siempre me fascinó y se quedó Carlos Baque. Entonces, quiero hacer este relanzamiento de mi marca personal y justamente con un enfoque más enfocado a lo que estás viendo en este espacio de Comunicando Consultoría. Porque hoy por hoy, como te dije al principio, me considero un profesional de la comunicación. Y más que un profesional, un apasionado por el hecho de comunicar, ¿vale? Por este arte. Entonces, quiero focalizar toda esta pasión y todos estos conocimientos que he ido ganando con el pasar de los años para poder traerte contenido relacionado a la comunicación efectiva y a cómo tú puedes desarrollar tus habilidades comunicativas para que de esa forma puedas comunicarte mejor. Yo sé, suena redundante a más no poder, tanta comunicación, pero es que es algo que está con nosotros todos los días. O sea, date cuenta, todo el tiempo y en todo momento estás comunicando. Entonces, mi intención y lo que me haría muy feliz es poder compartir estas experiencias a través precisamente de mi marca personal, de diferentes canales por medio de los cuales pues yo pueda llegar a diferentes personas y poderles aportar algo. Y es que fíjate, esto de diferentes canales es todo un tema porque pues ya te platiqué, ¿no? Mi canal principal es YouTube, la creación de videos. Pero hay un formato que particularmente siempre había tenido muchísimas ganas de experimentar. Y no solamente experimentar en producirlo, sino que también en empezar a consumir más de este producto. Y estoy hablando del podcast. No estoy hablando de ninguna droga ni nada por el estilo, porque eso de consumir, o sea, se puede malinterpretar. Estoy hablando del podcast. Este básicamente es un tema, ay, que mira, hasta me traba un poquito. Es una relación amor-odio con el podcast. ¿Por qué?
porque no te voy a mentir que le traigo ganitas a producir un podcast desde más o menos el 2019. De hecho, tengo por ahí un video en YouTube, una prueba de un podcast que quise lanzar en 2019, que lo escucho y lo tengo ahí pues nada más por la nostalgia, pero lo tengo súper bloqueado, o sea, no está público porque está pésimo. O sea, es un tema. Pero ¿qué pasa? Tenía yo ganas de producir este podcast. De hecho, en mi canal de YouTube tengo videos enseñando sobre cómo puedes mejorar la calidad de tu podcast, cómo puedes mejorar en tu producción, e incluso de cómo hacerlo. Pero jamás he hecho uno. ¿Y qué pasa? Tampoco soy mucho de escuchar podcasts. Me considero una persona que, híjole, se distrae súper fácil. Que de repente, pues ya no prestó atención, ya se fue un poquito de lo que quiere decir. O sea, ese tipo de personas. Entonces, ¿qué pasa? Para mí era muy difícil y todo. Y de cierto modo no era tan fan. Porque yo decía, ay, ¿cómo el audio y así? Hasta hace unos meses, déjame decirte. ¿Qué sucede? Hace unos meses y con toda esa intención de mi relanzamiento y todo, también quise dar un switch en mi forma de consumir contenido porque quise aprender de personas que ya estaban involucradas en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Entro primero a través del video podcast, o sea, me ponía a ver podcast en YouTube, desde que las grabaciones que hacen, ya sabes, estas grabaciones que hacen de que a 2 cámaras y el entrevistado y todo, pero realmente lo que me interesaba era la información, ¿sabes? Y poco a poco, pues empiezo de que a ponerlo, pero justamente ya lo que siempre te dicen, de que mientras haces el quehacer, mientras vas manejando, mientras esto, mientras lo otro, pues empiezo a entrenar un poquito el oído también y la capacidad de retener la información. Entonces, digo, hasta la fecha lo sigo practicando, no te creas, pero realmente nada, o sea, empiezo a consumirlo de esta forma y me va gustando. Fíjate que hasta la fecha trato de hacerlo, siento que es un medio por el cual, del lado del creador, o sea, el creador puede sin ningún problema expresar lo que quiere en palabras, sin esta rigurosidad que a veces te da el formato de YouTube, ¿no? De la edición y todo. Es una manera muy fácil de compartir, pero también es una manera muy fácil en la que el espectador, en la que la audiencia puede consumir información, puede ahora sí que tener un espacio donde pueda formarse, pueda entretenerse incluso. Entonces es un formato de lo más lindo. Y precisamente es eso en lo que quiero que se convierta Comunicando Podcast, que es justamente pues el espacio, ¿no? Que estás teniendo por acá, es el contenido que estás escuchando. Y básicamente quiero que sea un podcast relacionado a temas de comunicación y desarrollo personal y profesional. Porque sí, creo fervientemente que van de la mano unas con otras. O sea, el desarrollo personal y profesional automáticamente también tiene una evolución en cuanto a la forma que tienes para comunicarte. Y eso, mi estimado, mi estimada, déjame decirte que tal vez no te has dado cuenta, pero es un arma, una herramienta de lo más poderosa posible. Entonces, ¿qué busco con este espacio? Que logres potenciarla. A través de, claro, experiencias, a través de este formato un poquito más ameno, que tengamos una plática, porque sí, a tu servidor le gusta mucho platicar, entonces, qué mejor forma de poder hacerlo de esta manera. Y pues justamente eso, ¿no? Que te lleves algo que te ayude a crecer como persona y como profesionista. Te agradezco infinitamente porque hayas llegado hasta este punto. Digo, yo ahorita que estoy viendo ya llevo 19 minutos de grabación. ¡Qué locura! La verdad es que jamás pensé tener algo así, ¿vale? En cuanto a tiempo. Y realmente te agradezco por haber llegado hasta este punto. De una vez te comento, no me gustaría que los demás podcasts pues sean con esta duración. Ahora sí que aproveché este primer episodio porque sí, ya lo decidí, hombre. Va a ser el episodio 1. Nada de piloto ni que no sé qué. Es el episodio 1. Entonces decidí un poquito también desahogarme, platicarte mi historia de manera pues un poquito más amena, más tranquila, sin, te digo, esta rigurosidad de los formatos, ¿no? De TikTok o YouTube, etcétera, sino algo más casual, hombre. Entonces, pues nada, te agradezco por haber llegado hasta aquí. Te comparto de una vez que los demás episodios espero que tengan una duración de entre unos 8 y 15 minutos más o menos. Creo que sería lo ideal para mí, para poder platicar de ciertos temas. Pero bueno, eso también me lo va a dar la práctica, estoy segurísimo. Y espero que puedas estar conmigo en este caminar, ¿vale? En este nuevo andar, porque Comunicando Consultoría, como te digo, es mi sueño para el futuro. Poder dar soluciones profesionales en comunicación bajo este nombre, bajo esta agencia consultora en comunicación.
Porque sí, ¿qué pensabas que no te iba a decir? Porque no lo había dicho, ¿verdad? ¿Para qué era? Pues aquí al final, hombre, vamos a ver si justamente se quedan hasta el final de este video, de este audio, si lo escuchan completo. Y si lo escuchaste, por favor, déjame en los comentarios. ¿Vale? Oye, sí, ya sabía que era comunicando, ya me lo intuía, ya me lo leía, me quedé al final. Hombre, coméntalo. ¿Vale? Entonces justamente es eso, comunicando, consultoría, es mi sueño para el futuro. Poder generar un emprendimiento que ayude no solamente a las pequeñas empresas o personas individuales, sino que, ¿por qué no?, el día de mañana a las grandes empresas. Pero bueno, ya será cuestión para otro espacio, para otro episodio. Nuevamente y por última vez te agradezco muchísimo el hecho de que hayas llegado hasta aquí. Y nada, espero que nos sigamos escuchando en los próximos episodios. Mi nombre es Carlos, me dicen Baque, y nos escuchamos en el próximo episodio de Comunicando Podcast. Hasta luego, que tengas buen día. O también buenas noches, si es que los estás escuchando en la noche.